aquí en nuestra provincia, que desde luego tiene una relevancia y una repercusión en el orden nacional en cuanto a lo político y a lo económico. El programa de hoy se va a centrar en un debate donde queremos abordar, analizar y, por qué no, comprender también cómo se encuentra la economía popular en Catamarca. Para esto, bueno, tenemos los invitados que estuvimos promocionando durante la semana, que vamos a conocer sus opiniones. Primeramente, vamos a comenzar también saludando a nuestros auspiciantes de la otra Catamarca. Vamos a saludar a la gente de Carnicería Virgen del Valle, que se encuentra en la Avenida Virgen del Valle 933, de nuestro amigo Leo Díaz. Muchas gracias por confiar en la otra Catamarca. También a la gente de Mercería, la familia que te espera en Maipú Norte y Virgen Morena en el barrio Mir Jardín. También saludamos a la gente de la Cámara Latinoamericana de Litio, también a los amigos de Norte 18, productora audiovisual, que se encargan de toda la puesta al aire, las cuestiones técnicas, y a Diario WhatsApp Innovación Permanente. De esta manera vamos a comenzar nuestro programa debatiendo hoy, como siempre, escuchando a los diferentes sectores, referentes y representantes, eh, tanto en la función pública como en la dirigencia. Para esto vamos a saludar a uno de los invitados que viene trabajando ya y tiene, por decirlo, una amplia trayectoria en la militancia en la provincia de Catamarca. Vamos a saludarlo al señor Pedro Saracho, quien es actualmente dirigente del Partido Obrero, que también está integrando el Frente de Izquierda. Buenos días, Pedro. Hola, Darío, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante el debate, que se abran lugares de discusión sobre una problemática que cuando uno le podría poner nombres, pero en realidad es la miseria y el hambre que crece como hongo, no solamente en la población catamarqueña, sino que también en toda la Argentina. Entonces aparecen algunos eufemismos, que creemos nosotros que es un eufemismo, la idea de la economía popular, para decir que que hay trabajadores desocupados, hay mucho hambre y miseria, y hay mucho trabajador afuera del mercado laboral. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a dar lo mejor posible en el debate. Muy bien, Pedro. Vamos también a saludar también a otros de los referentes, digamos, de los movimientos sociales y también de cómo se denomina el campo popular. Aquí en Argentina estamos hablando de Coqui Núñez, quien es uno de los principales referentes de Somos Barrio de Pie Catamarca. También está integrando, hay que decirlo, Somos Barrio de Pie a nivel nacional. El gobierno del Frente de Todos integran, podemos decir, es parte del oficialismo. Vamos a ver si coincide o no con con las políticas tomadas recientemente. Buenos días, Coqui. Bienvenido a la otra Catamarca Debate. Buenos días, Sergio. Buenos días, Pedro, y a toda la audiencia de las redes sociales. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, también vamos a decir que está invitado también a participar de este debate. Hasta el momento no hemos podido tener una comunicación directa. Sabemos que se encuentra el recreo el señor Ricardo Arévalo, secretario general de ATE. Esperemos que durante el transcurso del programa pueda también estar presentes y, bueno, que se escuche cuál es la voz en este caso, de los trabajadores estatales. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, y mencionando esto, ¿no? Que estamos atravesando, y que es de público conocimiento, una crisis económica, financiera y política, sobre todo en el gobierno nacional, en el Frente de Todos, algunas internas que cada vez se están haciendo más ríspidas, pero que esto tiene repercusión en el ámbito local, en la provincia de Catamarca y en la familia catamarqueña, como en la economía de los catamarqueños. Nuestra intención es poder analizar esto, ¿no? El gobierno nacional recientemente ha alargado una serie de medidas que, entre comillas, intentan paliar un poco la escalada de los precios, la inflación, y que para algunos sectores
puede resultar siendo un paliativo, para otros no es suficiente. Pedro, ¿cuál es el análisis que hacen en el Frente de Todos? También sabemos que ustedes están impulsando un movimiento que se viene haciendo más sólido y que se lo denomina unidad piquetera. ¿Cómo analizan estas medidas del gobierno nacional recientemente y cuál es el impacto que consideran que va a tener en Catamarca? Mira, primero, esto le da un sesgo de relevancia a lo que nosotros planteábamos desde hace meses. La inflación de 6,7 puntos en la Argentina de los meses anteriores han demostrado que el planteo de piquetear, de salir a las calles a luchar por trabajo genuino, por alimentos, por las distintas necesidades que tiene la población, es totalmente válido. Mientras que el gobierno ha intentado en las paritarias, en la discusión gremial, en todas las condiciones en los últimos meses, decir que todo iba en un rebote y que iba a crecer y que iban a mejorar las condiciones, eh, todo ha ido a la inversa y obviamente pegado al acuerdo con el Fondo Monetario que llevó adelante el gobierno. Obviamente que cuando el agua le llega al cuello, para que no haya una convulsión social de envergadura, porque Argentina y Latinoamérica tienen esas condiciones, tiran lo que uno podría decir lastre. Sí, es genial, o sea, es obvio que este nuevo IFE que va a llegar a miles de argentinos en este periodo va a ayudar un poco a paliar esta situación. Pero después de esos 2 meses, ¿qué hay? Después de esos 2 meses, ¿va a haber una reactivación económica? El gobierno no puede garantizar eso y nosotros tampoco lo lo avisoramos en líneas generales. Nosotros vemos y en Catamarca vemos otra situación que es muy importante también destacar. El problema de que no exista, que durante los últimos gobiernos del Frente de Todo, del kirchnerismo, de todos estos, del PJ en líneas generales, se han destruido las condiciones productivas de la provincia. Obviamente que pegado al proceso que ya había llevado Brizuela en Moral antes. Entonces no tenemos laburo, no tenemos trabajo, no tenemos fábricas, no tenemos líneas productivas, lo que significa que nuestra salida laboral va a ser muy difícil si no hay una reactivación por otro lado. Nosotros creemos seriamente que es necesario un proyecto, un plan de obras públicas que permita salir del hueco que estamos, planteando problemas muy urgentes como la cuestión de la vivienda, como la cuestión de la infraestructura en los barrios, como la necesidad de empezar a plantear procesos productivos que no sea la mega minería, que no sea el proceso del litio, que son procesos muy dañinos al ambiente, y además que durante los últimos 20 años han demostrado que no traen ninguna mejora a las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, Muy bien. el análisis que hacemos nosotros sobre estas medidas es: los tipos han tenido que tirar lastre porque si no, se prendía fuego la Argentina. Y en ese sentido, le dan la derecha a todos los movimientos piqueteros que estuvimos cortando la 9 de julio y movilizándonos durante todo este tiempo. Muy bien, Pedro, es como que han salido desesperados del gobierno nacional con el miedo de que si la calle se torne más compleja y saquen esta medida. Sería más o menos el análisis que hacen ustedes muy resumidamente. Pero Para que no se para, antes generalice, de, antes de seguir sí. profundizando en eso, queremos también matizar o polemizar también y debatir, que sería con Coqui Núñez, que integra el Frente de Todos a través de Somos Barrio de Pie. ¿Cómo lo ves a esto, Coqui? ¿Coincidís con el análisis que hace Pedro o hay que ver otros matices, otras condiciones, hay que tener otro contexto? ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes? No, nosotros y nosotras fuimos tratando de encontrarle la vuelta al tema económico, ¿viste? Porque hay que tener presente siempre de que la economía cambió, el capitalismo es un capitalismo financiero, ya no es un capitalismo productivo, es muy difícil y complejo atacar esto desde la política. También es importante tener presente que la política no es el poder, ¿no? El poder lo tienen los, los grandes capitales, son los que a través de los medios de comunicación y el lobby político van
dándole forma a la sociedad que hoy vivimos, y le dieron una forma en la cual todas las políticas públicas están orientadas, o mejor dicho, la política económica está orientada a el modelo empresarial, capitalista, y en ese modelo es necesaria la inclusión. Yo coincido en varios aspectos de lo que plantea Saracho, solamente no en que la economía popular sea un eufemismo de miseria. En realidad, la economía popular tenemos es una virtud humana, ¿no? De la capacidad de subsistir, de la capacidad de inventar la forma de subsistir. Y por otro lado, es un problema a resolver porque tenemos un alto porcentaje, más del 40% de la población económicamente activa está en la economía informal y popular. Y eso trae, digamos, también dos partes, ¿no? Por un lado, a los laburantes, ¿no? Al que vende medias, que está en la economía informal popular, que no hay nadie que esté mediando entre él y el capital. Entonces, no tiene ningún amparo. Ese tipo lo choca un auto, lo vemos. Y por otro lado, la fuga fiscal que produce, por ejemplo, los caprinos que se venden, que son, poner en Tucumán, en Santiago del Estero, se venden 250.000 caprinos, en negro. 1 millón se produce por año en negro. Y pensar que la economía popular es un eufemismo es no tener en cuenta el trabajo que quedó excluido de la formalidad y que necesariamente tenemos que salir a ordenar para poder dar varias respuestas simultáneas. Entonces, la economía popular, lejos de ser un eufemismo, es una realidad de muchos argentinos y argentinas que desde el proceso, entre los procesos neoliberales, fueron afianzando áreas de laburo, ¿no? Como los cartoneros, como las cuidadoras, que también es una economía con pliegues, ¿no? Por eso nosotros pensamos que el cuidado es parte de la economía, de esa economía popular. Así que, si bien no es algo que nos tenga orgulloso, tener que salir bueno, en el caso de los recicladores, a reciclar, las cuidadoras a cuidar hijos ajenos, los albañiles eternamente las espaldas rotas. Por lo contrario, es un problema que creo que hay un principio de solución. Yo soy un poco menos pesimista, yo pienso que no están las cartas jugadas, que todo depende de que nosotros y nosotras que militamos en el campo popular cambiemos una parte de la actitud y busquemos partir de la realidad que tenemos entre manos e ir de lo social a lo político y no de lo político a lo social. Va a llegar un momento, supongo, que van a seguir acorralándose, porque en lo que yo coincido es que hay una realidad insostenible. Es insostenible lo que hay hoy en día en materia política, de política económica y política social. Entonces, va a llegar un momento que los poderes fácticos van a empezar a ponerse cada vez más transparentes y van a terminar diciendo las cosas que dicen los Milei, por ejemplo, en los medios de prensa, o esta polaridad va a terminar por quebrar y va a surgir algo nuevo de esto. Yo creo que estamos en un momento de síntesis. Sí, estamos en un momento de síntesis y que la economía popular, la economía circular van a surgir, son economías que van a surgir y que tenemos que preparar la fiscalidad y los derechos laborales para esos trabajadores y esas trabajadoras que, como te digo, no están orgullosos, pero cualquiera de ellos te diría, dame un trabajo formal que me encanta. Pero en realidad el trabajo formal hoy no existe. Hoy los trabajos los hacen las máquinas, ¿no? Abre por una planta con 200 laburantes para hacer un modelo de camioneta para toda la Argentina. O sea, entonces, creo que hay que sentarse a discutir, a pensar con la apertura necesaria para que de esas discusiones salga algo que nos sirva. Muy, muy bien, Coqui, muy bien, Coqui. También vamos a decir, y vamos como a dejar en claro también esto de que la economía popular o los trabajadores de escasos recursos o trabajadores informales no registrados
todos abarcan el mundo de lo que se comprende y que a partir de la información que brinda el mismo oficialismo a través del INDEC, habrá y es contundente en cuanto a Catamarca, que lo posiciona en los primeros puestos, no por algo bueno, no por algo positivo, sino por altos índices de indigencia y de pobreza, y no solamente para la gente que no está registrada en trabajos formales, o como lo que vos mencionabas también, Coqui, de gente que se dedica a un trabajo más autónomo, independiente, o que realiza sus labores del día a día, sino también a empleos estatales o gente que está contratada y cobra por debajo de lo que es la canasta básica, inclusive por debajo de lo que es la indigencia, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían? Porque muchas veces se pueden hacer diagnósticos, se pueden hacer análisis, tratar de comprender un poco esto, hacer una revisión histórica, como lo hizo también al principio Pedro, pero ¿cuáles serían un poco las propuestas que ustedes tienen? ¿Cuál sería el camino para poder sortear eso? Porque la gente cada vez está más cansada y se harta de todo eso y vemos fenómenos populares o populistas de derecha o de izquierda que están emergiendo cada vez más. Un ícono, podemos decir de eso, es el fenómeno Milei, que aparte de tener todo el aparato mediático a su favor, está creciendo, ¿no? Como representante, cuestionando a la clase política en general. Pero, ¿cómo ustedes propondrían o cuál sería la alternativa para poder superar eso en el corto, en el mediano plazo? Pedro mencionaba al principio que se podría elaborar un plan de obras públicas. ¿Cómo sería eso, Pedro, el plan de obras públicas? ¿Cómo impactaría? ¿Cuántos puestos se pueden generar? Si lo tienen ustedes estimado aquí en la provincia, ¿podría abarcar al gran campo de catamarqueños, que fue bastante el grueso que cobró el IFE para contener durante la pandemia y que hoy en día sigue siendo esa población que no puede insertarse en el mundo laboral? Bueno, mira, primero hay que plantear el proceso. Una cosa es que existan trabajadores informales, que han existido toda la vida, el capitalismo y los procesos productivos suelen expulsar a gente, o sea, trabajadores, para poder tener una acumulación de trabajo pasivo para poder presionar a los que están activos. Eso es una condición histórica, no ha cambiado mucho a nivel general. Lo que sí ha cambiado son los niveles de explotación que tenemos hoy. Y que cuando uno tiene cuidado de plantear como una línea general, una defensa, lo que hacen los trabajadores, las personas para no morirse de hambre, con una política estatal. Esto es totalmente distinto, vamos, que el Estado le haya puesto el nombre de trabajador de economía popular no es, nosotros no combatimos a los cartoneros, ¿no? Ni tampoco a los trabajadores informales, o sea, los defendemos y los organizamos. Ahora bien, esos compañeros son desocupados y que nosotros queremos que pasen al trabajo formal. Y uno diría, che, pero ¿qué hay trabajo formal que se lleve adelante? Sí, Argentina ha generado el año pasado y el anteaño pasado un superávit fiscal. Que partamos desde ese punto. O sea, no significa que no haya guita en la Argentina. Vamos a ver si soy claro o me un poquito más. Hay mucha plata en la Argentina, se produce mucho. Y esa plata que se produce se termina fugando de los grandes, en las manos del capital. Y esa fuga de capitales, sí, Ahí estamos. Sí. Esa fuga de capitales es la gran sangría de los argentinos. Se va la guita, los dólares se van en la soja, los que producen soja se la exportan, se la fugan a toda. ¿Coinciden en eso, en el tema de la fuga? No, por supuesto. En eso, ahora el problema está dado en otro sentido. ¿Quién le garantiza los negocios a los grandes fugadores? ¿Quién le garantizó el negocio a Bachioni acá en Catamarca? ¿Quién garantiza los negocios enormes a mineras? El Estado. Y en este caso, el Frente de Todos. Ellos son los que permitieron la fuga de capital, y no solamente eso, sino que permitieron, o sea, y no investigaron la deuda externa que la hizo Macri para poder fugar capitales también. 40 y tantos millones de dólares que se terminaron yendo
entraron por una puerta y se fueron por la ventana. Entonces, partiendo de esa base, uno dice, che, ¿y entonces qué solución le das? Voy a la pregunta tuya. ¿Qué solución damos? Primero y principal, tenemos que parar esta fuga. Porque si no, no podríamos tener ninguna idea de que uno podría producir o desarrollar la producción argentina. Sería solamente con eso, parar la no, fuga y generar trabajo. no solamente con eso, mira, paramos la fuga, por lo tanto tenemos una reserva nacional que podemos utilizar para desarrollar la economía, y el segundo paso es desarrollar la economía, generar las condiciones que necesita la población, que son viviendas. Un plan de vivienda generaría miles de puestos de trabajo. Y en ese sentido, el gobierno está en sus manos llevarlo adelante. Acá en la provincia, en vez de hacer las rutas para las mineras, porque para ellos están haciendo las rutas, tanto las que inauguraron ahora, como las que se están llevando adelante, como la gran propuesta del paso bioceánico para poder desarrollar el paso San Francisco, exactamente, no están dadas para mejorar las condiciones de vida de la población, sino pensadas solamente para el capital. Por lo tanto, si uno deja de pensar en el capital, deja de poner eufemismo para poder garantizarle mano de obra barata al capitalismo, al capital digo, a las empresas, porque también hay otro punto, Sergio, me extiendo 2 segundos, aguantame, el tema del trabajo en Catamarca. ¿Qué vamos a plantear? ¿Los trabajos como lo que plantea las mineras de litio? Todos precarizados, que te echan si vos haces un reclamo porque no entraban adentro del comedor del codo, que no te daban ropa de trabajo. Entonces la precarización laboral de todo esto es lo mismo. La precarización dice, generamos trabajo. No, generan trabajo precario, que es un trabajo tremendamente vulnerable, que es un trabajo que no le da derecho a los trabajadores. Entonces, digo, planteamos una economía... Pedro, allí también, en la cuestión minera, los trabajadores que trabajan en este ámbito laboral tienen su representación gremial. Está OMA también. Bueno, menos mal que no, menos mal. Ojalá estuviera un compañero representante de los trabajadores, porque digamos, ¿por qué cerraron la paritaria de las características de cierre? Hay una burocracia sindical, una burocracia que está dirigida no solamente en los sindicatos, sino que también en las organizaciones sociales, y más las que están pegadas al gobierno, que no van a defender a los trabajadores, que no van a defender sus representados, defienden un negocio o defienden un gobierno. Y entonces ese es el problema de la independencia de los sectores gremiales. Nosotros tenemos al Polo Obrero, que es una organización gremial de desocupados, y que luchamos por los trabajadores desocupados, y así también en los otros sindicatos. Por lo tanto, en ese sentido, uno tiene que decir, ¿por qué los sindicatos no representan a las necesidades de los trabajadores? Porque están prendidos con las patronales o con el gobierno. Y entonces por eso es necesario partes internas y independientes en ese sentido. Muy bien, Saracho. También otra temática muy compleja, lo de los gremios. Pero también queremos escucharlo a vos, Coqui. ¿Cuál sería la propuesta para poder salir de esta crisis, más teniendo una responsabilidad en la función pública como la tienen el gobierno nacional de Frente de Todos, el cual ustedes integran como movimientos sociales, entendemos, y que han apoyado y han acompañado estas medidas? ¿Cómo impactarían las medidas estas que se han tomado recientemente? ¿Cree que son suficientes? ¿Cómo es el análisis que hacen? ¿Estás hablando de los IFE? Sería lo que fue el IFE 4, o este bono extraordinario, o renta inesperada, como le queramos llamar, y el bono jubilados de 12.000 pesos. ¿Esto va a impactar? ¿Crees va a ser suficiente? ¿Hay que seguir? ¿Hay que generar empleo? ¿Cuál es la propuesta de salida que tiene? Claramente no va a ser suficiente. Es muy complejo el escenario nacional. Yo creo que, insisto, como clarificar que el poder político no es la totalidad del poder. Creo que por eso estamos como organización en el Frente de Todos, porque es el mejor escenario posible, es el que construimos, nosotros peleamos para recuperar un gobierno que en la medida que se puede lo disputamos internamente. Bueno, hay ruptura, inclusive por no poder acercar las posiciones, pero sí pienso que las amenazas son el neoliberalismo desenmascarado, el neoliberalismo
extremo de la derecha que aparece ahora con muchas posibilidades, y pienso que en el ámbito político es lo que se debe atacar. Pienso que ahí está el enemigo del pueblo, y que en ese, digo, vos lo mencionaste y a mí me parece muy interesante porque ellos también plantean que este trabajo que es un trabajo precario, digamos, como mantener este sector en la invisibilidad, ¿no? Este sector que es económicamente importante y potente, que son los trabajadores informales, que son muchísimos en Catamarca, que somos muchísimos en el país. A mí me parece que el primer paso, digamos, partiendo de la realidad que tenemos, ¿no? Porque por ahí lo otro es más una expresión de deseo que el gobierno nacional haga lo que a nosotros nos parece que tendría que hacer. Yo pienso que desde donde estamos parados hoy, la disputa puede ser pensar que podemos, sí, forzar ciertas políticas públicas. Yo pienso que el Partido Obrero y la izquierda, hay sectores con los que yo comparto muchísimo, está viendo su rol de piqueteros que están tomando ahora. Para mí está perfecto. Yo creo en la lucha social, creo que los derechos se conquistan en la calle, creo que estas medidas tienen que ver con esas medidas de fuerza, y también tienen que ver con el trabajo que se hace en el territorio de las organizaciones sociales que acompañamos al proyecto, al proyecto del Frente de Todos y de Todas. En ese sentido, sí pienso que el RENATEP fue y es una gran herramienta para poder poner sobre la mesa algo que ¿Qué es RENATEP? RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué sería RENATEP? El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, donde hay 3 millones de trabajadores ya registrados, y donde se espera que, creemos que son 10 millones de trabajadores no registrados, o por lo menos 7 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados, informales, que necesitan... ¿En Catamarca tiene un registro? Catamarca tiene el registro, no lo traje acá, pero hay más trabajadores. ¿O aproximadamente? Sí, hay más, 130 y pico, me parece, no me equivoco. Pero hay más trabajadores, 130 y pico. Hay más trabajadores informales adentro del RENATEP que registrados en el CIPA. Entonces, pienso que hay que partir de esa invisibilización que hay de ese laburo, ¿no? Aportarle lo que necesita fiscalidad, sobre todo la posibilidad de acceder a créditos no bancarios para que puedan comprar, mejorar su negocio, porque el mundo del trabajo, digo, más allá de lo que yo quisiera y de lo que quisiéramos la mayoría, el mundo del trabajo cambió, y no le vamos a ganar hoy en día, no le podemos ganar a Milei, le vamos a ganar al proceso de robotización. O sea, está bastante complejo, es más que decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es más decir, esto se puede hacer, esto es lo que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer ahora con lo que tenemos entre manos? Los compañeros del partido manejan los programas Potenciar Trabajo. Bueno, juntemos esos programas Potenciar Trabajo, construyamos las fábricas estatales. Hay un proyecto, hay gente adentro del Estado Nacional que está impulsando proyectos que son, desde mi punto de vista, revolucionarios, como la Fábrica Nacional de Alimentos para disputar los precios de las comidas en las góndolas, la ley de góndolas. Está bien, no es lo mejor, ¿no? Pero es lo que hoy tenemos, es lo que pudimos construir hasta acá, y me parece que hay que partir de esto que tenemos entre manos. El siguiente paso para los trabajadores de la economía social es que todos tengan el monotributo, es que todos estén en el registro de defectores para que su laburo lo puedan vender a las empresas, al Estado, y que eso sea fiscalizado. Y los créditos blandos, para que esa gente... Es muy amplio el abanico, ¿no? Pero para que todos tengan la posibilidad de potenciar ese laburo y hacer que los ingresos que generan, porque mucha gente, por ahí dicen es una economía subsidiada, y no es cierto, hay muchísima gente que no recibe el subsidio y genera su ingreso en lo que sería el marco de la economía informal y la economía popular, que es una economía a formalizar para resolver una parte del problema nada más, ¿no? De ahí lo de la obra pública, yo también plenamente de acuerdo. También hay un proyecto para que tengamos la posibilidad de acceder a lotes con servicios, de acceder a la autoconstrucción. Y yo, la verdad, creo que eso tiene que ver con el conjunto de las cosas que se hacen, ¿no? Yo recién decía lo del tema de los piquetes. Nosotros también hacemos piquetes, nosotros también presionamos, nada más que pudimos entablar un diálogo distinto en el que pudimos correr de una vez el escritorio del medio
y ver qué es lo que tenía cada espacio para aportar. Si tenemos laburantes que no sé qué es lo que pasa con los laburantes, pero la verdad es que hay un gran porcentaje de trabajo que todavía nosotros no pudimos capitalizar, a pesar de tener la herramienta del potenciar trabajo, por ejemplo, que la manejan todas las organizaciones. Hay un montón de laburo que no pudimos potenciar a pesar de manejar la herramienta. Entonces yo creo que ese es un buen comienzo. Y Sí, que también la monopoliza acá en la provincia una agrupación. ¿Cómo? Pero, Coqui, disculpa, a ver, eh, usted menciona que se pueda formalizar este gran sector de la población que está informal en el marco del RENATEP, que sería bueno que pueda reiterar los datos, cuántos son los que han registrado o relevado acá en la provincia de Catamarca, si tienen las especialidades, es decir, cuál es el servicio que brindan, estaría bueno que lo puedas brindar antes del final. Bueno, dale, Pero ¿qué es lo dale. que pasamos? Siempre termina pasando cuando se formalizan o cuando se institucionalizan estos servicios que presentan trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el tema de los impuestos, porque también hay que decir, las pymes o pequeñas y medianas empresas no pueden tomar muchas veces empleo porque es el Estado quien lo está asfixiando, digamos, le está impidiendo que generen trabajo por la gran cantidad de impuestos que tienen. Eh, Pedro, cuál es la opinión que tienen ustedes también y que ha surgido en todas estas últimas movilizaciones que se han dado en Buenos Aires y bueno, aquí en Catamarca en Casa de Gobierno y que de hecho ustedes han sido recibidos por el ministro de Gobierno Jorge Moreno? ¿Cuáles las críticas estas que se hacen siempre de que son planeros, de que van a las movilizaciones porque si no le quitan el plan? De que su trabajo es movilizarse. Cuál es el discurso que tiene usted para decir esto no es así? ¿O es así? Mira, primero, vamos para ahí. Hay que tener cuidado cuando uno quiere armar cucos, ¿viste? Esta es la historia del movimiento obrero. Hay que pelearse todos contra este cuco. La derecha, hay que tener cuidado porque en realidad al final de cuentas, uno por ahí es mucho más funcional a la derecha que hoy gobierna, porque hoy día gobierna una parte de la derecha que reprime compañeros, que mete en cana compañeros. Acá en Catamarca, si hay alguien de derecha, tiene que ser Jalil, que nos encerró a 12 compañeros en Andagalá por luchar en contra de la megaminería. Entonces, nosotros no vamos a ponernos al lado de procesos con esta característica porque hay un cuco mayor que es Milei. Milei acá en Catamarca no corta ni pincha todavía, no tiene ningún... A nivel nacional, la tercera fuerza en Argentina es el Frente de Izquierda, no son los libertarios. Creo que el gobierno tiene más miedo a que se generalice un voto, una estampida de votos hacia la izquierda más que hacia Milei. Y en ese sentido, creo que es por ello que tiene tanto lugar mediático Milei en todos lados. Bueno, yendo al punto. Lo tiene el compañero que anda, ¿cómo se llama? El compañero que anda por los medios también del Partido Obrero. ¿Quién? Belliboni. Belliboni. Belliboni tiene una gran autoridad política porque le cortó la 9 de julio durante 48 horas al gobierno al gobierno nacional y generó no solamente Belliboni, sino con lo que representa en la unidad piquetera, generó algo que no se había generado nunca en la Argentina, que casi el 60 o 80% de las organizaciones sociales hoy estén en un frente. Y un frente donde luchan por sus intereses, apartándose del gobierno, cosa que es muy importante porque los planes sociales en la Argentina, Sergio, en Argentina no se generaron por las organizaciones sociales. Los planes sociales fueron inventados por un sector del kirchnerismo en aquel momento, un sector del gobierno, para poder apalear un problema de crisis generalizada que se había llevado adelante y después nunca desaparecieron. Y no desaparecieron. Con Dualde y Labaña. Sí, y después se generalizaron totalmente mucho más en el kirchnerismo. Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Para qué se generaron esas condiciones? Para que directamente el trabajo genuino que tenían los argentinos pase a destruirse para poder garantizar que con estos planes sociales tengan mano de obra barata un montón de empresas.
Ahora nos dicen, che, el potencial trabajo por 16.000 pesos que están cobrando ahora los compañeros de un programa social, tienen que ir a trabajar en una empresa o tienen que barrer las calles 4 horas al día. ¿Cuánto sale? O sea, ¿cuánto es el cupo de trabajo que se tiene que llevar adelante por 16.000 pesos? Es obvio que es una línea de precarización laboral y eso es el verdadero problema. Y la idea de que todos nos pasemos al monotributo ha sido generalizada en los 90. En los 90 se había planteado sobre la base de poder pasarlo todos al monotributo para que todos seamos trabajadores. Es un planteo bien neoliberal para garantizar Eso las ya condiciones. no funcionó. No sé si no funciona en el pasado. Ahora el drama es que hoy en día funcionaría siempre y cuando quitando derechos laborales a un montón de trabajadores. Ahora el tema que vos nos traías. Todos nuestros compañeros, ahí lo dijo Núñez también, todos nuestros compañeros laburan. Todos. La inmensa mayoría de nuestros compañeros laburan. Tenemos compañeros taxistas, tenemos compañeros de la construcción, tenemos compañeros plomeros, electricistas, lo que busques, allá adentro hay. Tenemos compañeras que son enfermeras, docentes, y que se organizan dentro de las organizaciones sociales porque su trabajo, el salario que tienen no llega ni siquiera a fin de mes, y muchas de las enfermeras que tenemos nosotros en nuestras filas son enfermeras que están en negro, por lo tanto pueden acceder a un plan social siendo que trabajan en un empleo que supuestamente tendría que ser formal. Entonces yo lo que quiero llegar es que cuando los piquetes se generalizan en la Argentina, no es porque hay un problema de que hay organizaciones que quieren ser piqueteras, sino porque las condiciones sociales garantizan las condiciones para que nosotros podamos plantear a los compañeros que se sumen a todo este reclamo. En Catamarca, yo creo que hace 15 años no se veía el acampe que nosotros llevamos adelante acá. Y no es porque la organización del polo obrero sea tan importante, sino porque la miseria que ha generado este gobierno y el gobierno anterior es totalmente clara y no le podemos poner ningún condimentito, ninguna edulcorante, nada. Este gobierno es tan de derecha como el gobierno de Macri. Muy bien, Pedro. Y también otra de las cuestiones, se pierde un poco la conexión ahí con Pedro. Bueno, esta pregunta va para Coqui. ¿Cuál es el análisis que hacen también, Coqui, ustedes cuando se dice los movimientos sociales, los piqueteros, las organizaciones sociales, son gerentes de la pobreza? ¿Cómo lo toman cuando le dicen, ustedes son gerentes de la pobreza porque administran para que la gente viva de un plan? Ese discurso, o es un discurso digamos, de derecha, o es un discurso de los medios de comunicación. ¿Cómo ustedes dicen, esto no es así? Bueno, lo que pasa es que presenta? a nuestro sector ya nos dijeron que nos embarazábamos por los planes, ¿viste? Así que ya estamos medio con un callo en ese sentido. Me parece que son otras las cuestiones a resolver que cómo nos sentimos con tal o cual con cual enunciado, ¿viste? La verdad, también saludo el acampe que hicieron los compañeros y la compañera del Partido Obrero. Es verdad que fue un acampe sin precedente. A mí lo que me interesa es que resuelvan algo, ¿viste? Que no hagamos un acampe para atender una jornada nacional, que pensemos que Catamarca tiene una realidad bastante distinta, es mucho menos población, es bastante más fácil pensar políticas públicas que tiendan a resolver esos problemas como más de fondo, ¿viste? No ver tanto lo urgente, ¿viste? Ver lo importante. Lo importante es que no nazcan chicos y que tengan vivir en condiciones de hacinamiento. Para eso necesitamos planificar. Por eso yo digo, tu pregunta medio como que me deja un vacío porque no me genera nada con eso que dicen. Nosotros no gerenciamos la pobreza, por lo contrario, nosotros y nosotras somos un montón de compañeros a lo largo de la Argentina que estamos craneando, pensando constantemente y trabajando para poder generar estas pequeñas iniciativas que quizá, yo estoy de acuerdo con Pedro, que en el gobierno nacional tenés la derecha así, o sea, está la derecha ahí, sí, Pedro, está la derecha a full, está ahí. Ahora que Milei o que Macri no sean nuestros enemigos, Pedro, me parece que
ahí vamos medio errados. Yo no quisiera saber si, voy a preguntar, me voy a tomar el atrevimiento, si vos realmente crees que el Frente de Izquierda tiene posibilidades de gobernar al país en el 23. Entonces eso quiero saber. Una chicana, Pedro, no te... Mira, no importa quién gobierna. ¿Sabes por qué? Porque vos acabas de decir algo hace rato, diciendo, che, mira, acá no solamente gobierna el gobierno, sino gobiernan los empresarios. Obvio. Y en ese sentido, no solamente los empresarios tienen poder. El poder se construye sobre la base de otras condiciones. Nosotros que hicimos una acampe acá no porque hay una jornada nacional, sino porque si no podríamos haber logrado movilizar a tantos compañeros con ese sentido. Acá se ha movilizado porque hacíamos 3 reclamos que eran urgentes. Cosa que vos tenés que saber, porque yo creo que estás dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es el tema de que no estaban atendiendo merenderos y comedores, que no estaban entregando alimentos, y el problema de la vivienda. Entonces, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación soy becado y estoy como agente territorial, no entrego alimentos. Los alimentos les llegan a ustedes, a las organizaciones, o sea, directamente al Ministerio a nivel nacional. Yo decía capaz que sabía, bueno, bueno, está bien, capaz que no sabía, no importa. La cuestión es que nosotros en el acampe logramos hacer una apertura importante. La primera es que la discusión sea directamente con organizaciones que son independientes, porque acá los planes sociales en la provincia la tienen 2 organizaciones importantes, y que las 2 son oficialistas, y que en esa situación de asesores oficialistas son 2 organizaciones que tienen denuncias tremendas en contra de su cosa. Nosotros nos enriquecemos. ¿Estamos hablando del movimiento de Evita y Martín Fierro? Exactamente. Son organizaciones que dan calambre. ¿Qué alambre? Son gente que ha buscado durante todo este tiempo hacerse la guita con la necesidad ajena. Y por eso crece tanto la organización del Polo Obrero, la Unidad Piquetera. Y entonces, en ese sentido, nosotros fuimos a un acampe reclamando cosas muy urgentes. Y en ese sentido también las conseguimos en sentido muy limitado. El gobierno de Jalil es un gobierno que no está dando solución a ninguno de nuestros problemas serios. Por lo tanto, el problema de la vivienda es uno de ellos. Y en ese sentido, si el Frente de Izquierda tendría posibilidades electorales o no tendría posibilidades electorales, en ese sentido todos tendríamos que estar dentro de una variable del PJ o de los radicales. Y no cambiaríamos absolutamente nada. Yo prefiero quedarme afuera del gobierno, quedarnos discutiendo y organizando trabajadores y armando una perspectiva mucho más amplia. ¿Por qué? Porque vos crees que Milei se va a comer el bardo si hay un 2001, hay como un 2001 en Argentina, o el Frente de Todos va a poder apaciguar las aguas que se están generalizando en los barrios, o acá en Monti va a ser un cable a tierra sobre los problemas sociales que tiene la provincia. La oposición es de papel y el gobierno está arrodillado con los intereses de las distintas empresas y los distintos empresarios. Por lo tanto, yo con ellos no voy ni a la esquina, no tomo un café. Si lo paga Jalil al café, yo tampoco voy. ¿Me explico? En ese sentido, nosotros lo que planteamos es que necesariamente las organizaciones tenemos que ser independientes, pararnos por afuera de eso y no meternos atrás del mostrador. Porque vos no podés ser juez y parte. Acá hay un problema central que tiene la CETEP, tiene la UTEP, que son parte también de este gobierno, por lo tanto están tremendamente limitados a poder reclamar. Y por eso no los vemos en la calle hace un montón de tiempo. Acá, por lo menos en la provincia, no sé si los cruzamos en la lucha ambiental, pero por los reclamos urgentes de los barrios que se inundan, los compañeros que viven en rancho, porque no les llega la comida a los merenderos, no están. Sí, bueno, Pedro, disculpa, quiero contarle de paso a la gente que está viendo que fue Barrio de Pie, que impulsó a la familia, el que acompañó y ayudó a organizarse a las familias del barrio de La Laguna, que efectivamente ellos así resolvieron su problema habitacional, porque no era una jornada nacional, sino era una jornada local, donde hubo acampe, donde hubo movilizaciones, 6 meses de movilizaciones. Sí, está bien, pero digo, no desconozcas, nosotros no tenemos acuerdos con el gobierno provincial, porque hacemos el mismo diagnóstico del gobierno que vos, pero bueno, nos paramos de distinta manera porque creemos que la realidad se negocia y que más allá de que yo quisiera que Jalil no esté o que las mineras no estén, eso no va a pasar porque uno lo quiera. Hay que construir
hay que construir en el campo popular una fuerza que algún día tenga serias posibilidades de gobernar, porque si nosotros no gobernamos, van a gobernar siempre los mismos, y ahí es donde tenemos el problema, por lo mismo son los mismos intereses por los que van a gobernar. Es muy Muy bien, una cuestión que también, antes de entrar, digamos, también en lo que tiene que ver con la cuestión electoral o política. Sí, dame un segundo. Si nosotros le tiramos piedras sí. a las organizaciones sociales, porque sean oficialistas o porque sean de izquierda, y mirá, la verdad que yo juntaría las piedras y las tiraría para otro lado, les tiraría las piedras a las mineras que están saqueando, les tiraría las piedras a los gobiernos que no ejecutan los presupuestos, o que orientan políticas para beneficiarse ellos mismos, porque acá tenemos un gobierno empresarial. Entonces, me parece que, más allá de que si Martín Fierro o el movimiento Evita, hay que pensar que son movimientos del campo popular, y que en la medida que nosotros tengamos apertura para el diálogo, los mismos compañeros que están ahí quizá en una posición equivocada, puedan en algún momento cambiarla, porque tenemos que construir nuevas representaciones por fuera de los prejuicios y también por fuera de las estigmatizaciones, y no nos podemos andar, o sea, que sean lo que quieran, hermano, pero acá el problema, tenemos gente que está en el poder que se hace castillo, tiene 150 propiedades a su nombre, ahí está la fuga de energía, ¿no?, entre las organizaciones. Es mi manera de pensar, por eso acepté el debate con la fuerza de izquierda, a pesar de que no tenemos casi nunca un acuerdo en lo práctico. Acá yo le escucho a Pedro y creo que hay muchas de las cosas que dice, tiene razón. Es metodológico, pero lo que pienso es que hay que respetar las distintas maneras de construir la alternativa, de construir lo nuevo. Está bien, está bien. Otra de las cuestiones que también queremos analizar para ya casi la parte final, y que siempre se menciona en los planes que hacen los diferentes gobiernos, ¿no? Porque si vamos a hablar de planes sociales, aproximadamente en todo el país hay más de 1.200.000 planes sociales que fueron creciendo, ¿no? Tanto con el gobierno de Néstor y de Cristina, el macrismo, lejos de sacarlo como lo anunció en su campaña antes del 2015, los aumentó. Alberto Fernández lo aumentó también. Entonces, evidentemente, los planes sociales por sí solos no han logrado superar esta falta de empleo en blanco, empleo genuino. Por lo contrario, han agudizado los índices macroeconómicos de pobreza e indigencia, y una variable que es quizás la fundamental, como la educación, ¿no? ¿Ustedes creen que estos proyectos que se están llevando a cabo o planes de gobierno que buscan las capacitaciones están acordes? Porque también se habló en la intervención, no recuerdo bien, de el mundo del trabajo laboral que se avecina. Estamos atravesando una revolución tecnológica digital, no a 100 kilómetros por hora va esto, sino a miles de kilómetros por hora, cada vez se acelera más. Es impensable lo que va a pasar de aquí a un año, pero de hecho, si lo vamos a tomar en el plano de representatividad, por primera vez los trabajadores de Amazon han podido sindicalizarse, ¿no? Es algo que también se dio recientemente. Pero ¿cómo ven ustedes que la capacitación para quienes cobran estos planes, que en algunos casos lamentablemente terminan siendo eternos y no con una proyección de integración al mundo laboral, cómo creen que se deberían ajustar estos tiempos que se avecinan? No sé quién quiere comenzar con la formación. A ver, Coqui. Sí, ahí comentaba que hay un universo, acá en Catamarca hay 8.000 planes sociales. Si esos 8.000 planes sociales estuvieran organizados... Planes sociales de potenciar y otros. De potenciar, no, solo de potenciar. Solo de potenciar sin contar las asignaciones y todas las más beneficios de la. Si esos programas, al igual que el IFE, estuvieran organizados y orientados a la productividad, porque es importante también saber que la agricultura familiar, campesina, alimenta el 50% de la población. Si nosotros pensáramos y tuviéramos la creatividad para generar espacios productivos, sean alimentarios, sea de construcción, las cooperativas que no funcionan hoy en día, que hay programas, hay puntos adentro de los programas de vivienda donde está contemplado que las ejecuten las cooperativas, y no se hace, quizá
porque no estamos yendo de lo social a lo político, y si no estamos discutiendo primero política sin tener ese espacio como punto de partida, después de la producción, ¿no? Y de la distribución. Así que ahí en ese camino pienso que sí es necesario que pensemos que va a haber otro margen, cuando esto termine va a haber un gran margen para que nosotros podamos armar los esquemas de trabajo adentro de la economía popular, porque no es una economía, porque una economía de abastecimiento, es una economía de lo necesario también, ¿no? Todo lo que nosotros producimos en ese marco es necesario. Entonces, fiscalizar, poder formalizar, poder hacer que esos compañeros y esas compañeras, no solamente con subsidios, sino con políticas públicas, puedan tener un crecimiento económico, vamos a hacer una gran parte del trabajo que a nosotros nos compete y que es lo que nosotros podemos ver al día de hoy. De ahí en cuanto a la robotización, en cuanto a ese desplazamiento, y bueno, con más razón, tendremos que prepararnos porque la pobreza no la vamos a terminar en este ciclo, ¿eh? La pobreza va a seguir. Lo que sí hicimos impresionante y me parece un gran logro es poder empezar a discutir las riquezas. Y en eso no tenemos que dar marcha atrás. Hay que discutir la riqueza porque la robotización se entiende que las tecnologías nos tienen que dar más tiempo para el esparcimiento humano, no más tiempo para el sufrimiento humano, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando estamos totalmente desposeídos. Entonces, inventar esas alternativas, esas oportunidades es la gran tarea de esta etapa, y que podemos pensar que en una siguiente etapa, si podemos construir el poder político para ejecutar esas políticas, ya solo va a ir decantando lo otro, ya solo va a ir quedando acorralado cuáles son las intenciones, cada vez van a ser más transparentes, como lo dije al principio, y la gente, los que están en la franja media, que son los que terminan decidiendo, va a acompañar un proyecto que piense y que esté en función de no dejar a nadie afuera. Muy bien, Coqui. Pedro, un poco ya para cerrar, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes también? Mira, primero, las elecciones no sé si se adelantarán porque veo que hay un ambiente muy electoral a nivel general, ¿viste? Pero lo están fogoneando algunos sectores. Sí, igualmente, ponele, el problema acá central, ponele, vos tenés a Lumbrera, uno de los puntos productivos más importantes del país en el momento, y un par de kilómetros más allá seguimos arando con caballo. La robotización, las condiciones productivas, hoy en día para muchos el salto político, el salto productivo es que un pibe ande en bicicleta con una caja en la espalda, con un teléfono que le dice a dónde tiene que entregar las cosas. Eso no es un salto productivo, estamos años luz sobre esto. En Catamarca tenemos el problema de que ni siquiera tenemos condiciones primarias de producción. Por lo tanto, armemos el poder, discutamos esto, pero si no hay políticas públicas para poder encabezar y llevar adelante producciones serias, después no podemos decir si vamos adentro de un par de meses o dentro de un par de años vamos a tomar el poder y esas cosas. Yo soy un tipo convencido que la transformación social se va a llevar adelante. ¿Me explico? Y no seguramente porque nos vote... No, vamos a transformar la realidad porque la realidad es muy jodida para todos los trabajadores argentinos y particularmente catamarqueños. Y las transformaciones no se dan por una cuestión electoral, no se dan porque alguien los acompaña o no se acompaña. Ponele, Andagalá. Las transformaciones que se dan en Andagalá o en todo el oeste se dan porque hay una irrupción de los sectores populares dentro de un panorama político, y ahí no vas a votar. Después, el voto de los sectores populares hacia PAES o hacia un sector, eso desvirtúa las cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es decir esto: nosotros, los trabajadores, somos los que movemos el mundo. Y en función a lo que movemos el mundo, tenemos que tener organizaciones que representen nuestros intereses. Y que no es que sean más permeables a la discusión o menos permeables a la discusión, sino que representen nuestros intereses. Si nosotros necesitamos hoy, como trabajadores desocupados, un reclamo para poder conseguir trabajo genuino, y si no tenemos trabajo genuino, queremos los paliativos para eso, que son los planes sociales, queremos que se discuta eso. Y si no lo está dando el gobierno,
queremos salir a la calle a luchar. Yo esperaría enormemente que los compañeros de todas las organizaciones que hoy están metidos adentro de gobierno, decirle, compañeros, no les alcanza los 16.000 pesos. Compañeros, ustedes estuvieron sentados en una reunión para designar el salario mínimo y plantearon que era de 30.000 pesos por abajo la indigencia. Compañeros, tienen que ponerse la camiseta de los compañeros que están luchando en la calle. No es ir desde lo político a lo social o de lo social a lo político, sino plantear la necesidad urgente de como representación y llevarla adelante. Nosotros, en el caso del Partido Obrero, en el caso del Polo Obrero, en el caso de los coordinadores sindicales, vamos a ir al hueso contra este gobierno. Porque este gobierno es el que nos ajusta, este gobierno es el que nos precariza, este gobierno es esto. Después discutiremos condiciones productivas, pero hoy estamos en la calle y vamos a seguir estando siempre que necesitemos que arrancar al gobierno. Por eso, en ese sentido, lo planteamos de ese punto. Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro. Bueno. Muchas gracias. Estamos finalizando ya me quedo con debate que seguramente queremos que continúe, que se profundice y que, bueno, se sumen. Hoy, lamentablemente, no pudo participar un representante de los trabajadores estatales que también han tenido ya acuerdos en la provincia y que, de hecho, este mes de mayo van a cobrar un 10%, que muchos de ellos no pueden lograr cubrir los costos de la canasta básica, ¿no? Lamentablemente, ni hablar del interior provincial, donde los empleados municipales están directamente bajo la línea de indigencia, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos para poder superarlos. Y bueno, estos espacios queremos nosotros cada vez hacerlos más frecuentes, tomar otros actores también, sectores empresariales, también los sectores sociales, los sectores productivos, poderlos poner a debatir y que se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Hemos visto así en este transcurso casi una hora de debate que han logrado coincidir en algunas cosas y en otras no, en otras déjame bueno, una cosita. Muchas gracias por estar presentes. Algo para cerrar breve, por favor. 3 segundos. Nada, yo hablarle ahora a la gente que está viendo, no sé cuánta gente será ni cuánta gente lo va a ver, pero yo sí pienso que los gobiernos, por eso hablo de voluntad de expresiones de deseo, ¿no? A mí me gustaría que la Argentina fuera de tal forma. La Argentina va a ser de una forma y por ahí nos escapa, lo máximo que podemos hacer es organizarnos, ¿no? Es lo máximo que podemos hacer. Ahora sí pienso que los escenarios lo definen los gobiernos nacionales y que si tenemos un gobierno nacional de ultraderecha, el escenario va a ser catastrófico para la mayoría del pueblo trabajador. Entonces, en ese sentido, le pido a la gente que está a la izquierda que haga una pequeña reflexión, que siga construyendo política. A mí me encanta, coincido en un montón de cosas, pero que pensemos que podríamos imaginarnos un marco de alianza, ¿no? Para combatir a lo otro que es mucho peor que un Alberto Fernández, es mucho peor que un Sergio Massa, es bastante peor porque abiertamente dicen lo que van a hacer con nuestro sector. Eso solamente nos cuidemos, pensemos a largo plazo y no pensemos en lo electoral de mañana, sino pensemos, porque también, digamos la verdad, se hacen muchas cosas en nombre del pueblo, pero en realidad la intención es la representación política de eso. Ustedes tienen que ser claros con eso, ¿no? Nosotros no estamos en campaña, ¿no? ¿No? Igualmente lo que digo es esto, para todos los compañeros le digo, ábranse de un gobierno que ha pactado con el Fondo Monetario, porque si ustedes no se abren con un gobierno que ha pactado con el Fondo Monetario, están pegados a la derecha. Y la derecha va a acercar los planes sociales, va a acercar las políticas que nosotros imaginamos para mejorar las cosas. Hace poco, hace rato ustedes han estado, si vos estás en la derecha, después te contagiás, ¿me entendés? Y después es muy difícil salir de esos lugares. Por lo tanto, hoy en día el frente de todos es la derecha en Catamarca y a nivel nacional. La derecha es Milei. Tengan cuidado porque al final de cuentas el problema está dado ahí. Muy bien, muchachos, estamos finalizando. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a convocar seguramente a otro debate ya pensando en este plano electoral que va a ser pronto y que también lo vamos a convocar. Muchísimas gracias por su tiempo, lo estamos viendo. Nosotros ya finalizando también este debate hoy, jueves 21 de abril del 2022,
Bueno, el Frente de Todos, también hay que decirlo, tiene una interna y que de hecho la Cámpora no ha acompañado el voto de acuerdo con el FMI, ¿no? Ya Máximo Kirchner encendió la chispa y bueno, va a haber diferentes cosas, formulaciones que van a estar interesantes para el análisis político. Nosotros finalizamos, saludamos rápidamente a nuestros oficiantes, a la gente de Carnicería Virgen del Valle, que les recomendamos, por supuesto, carne de calidad. Coqui, yo creo que ya la conoce, la carne de carnicería Virgen del Valle, ahí de nuestro amigo Leo Díaz. Nunca te También falla. saludamos a la gente de Mercería, a la familia de calle Maipú Norte y Virgen Morena en el Barrio Mi Jardín. También a los amigos, y gracias por confiar, a Cama Latinoamericana de Litio. También saludamos a Diario WhatsApp, Información e Innovación Periodística, y a los amigos de Norte 18, productora audiovisual, que realizan toda la parte técnica. Así que bueno, los invitamos a seguir nuestra página, nuestras redes sociales, La Otra Catamarca en YouTube, Twitter, Telegram, WhatsApp, y puedan volver a ver este debate interesante de hoy, la economía popular en Catamarca. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Chao.